Esta es como la manera típica de gestionar los riesgos, la cual no por ser típica es menos importante o despreciable. La realidad es que son 4 pasos muy básicos, muy fáciles y en lo personal funcionan muy bien en toda la parte de los proyectos, en toda la vida del proyecto. O sea, identificar los riesgos. Bueno, aquí el inicio del ciclo inicia con la identificación de riesgos, y es lo que les quería comentar. Identificar los riesgos es un proceso constante, o sea, no porque estemos en fase conceptual, identificamos riesgos de todo mi proyecto y ya acabé, ¿no? La identificación de riesgos es un proceso que se va dando en todas las fases, ¿no? Porque evidentemente cada fase trae sus propios riesgos y muchas veces no tenemos toda la información completa para conocer los riesgos que se van a presentar en la fase de construcción, ¿no? Si bien estamos en la fase conceptual y podemos previsualizar algunos riesgos de la fase de construcción, no es hasta entonces, cuando estamos en la fase de construcción, que tenemos la información completa para identificar todos los riesgos. Por ejemplo, en un proyecto fueron las naves de Garzaponce, no recuerdo si fue terminando los edificios de Central Park. Estamos en un proyecto intermedio, no recuerdo exactamente. Recuerdo el riesgo porque cuando fue la fase inicial del proyecto, estamos en fase conceptual, nadie nos pasó por la cabeza tomar en consideración que iban a cambiar la legislatura para aprobar proyectos en el municipio. Ya lo había anunciado, ya se había anunciado que iban a cambiar algunas maneras de aprobar los proyectos, pero no lo habíamos tomado en cuenta. De tal manera que iniciamos el proyecto y a la hora de pedir las licencias se atoraron los planos porque nos faltaba documentación que antes no pedían. Entonces, es ahí donde, y ya habíamos iniciado obra porque en algunas veces, en algunos municipios de diferentes estados, puedes iniciar obra si no tienes todavía la licencia, tienes como tu documento donde compruebas que ya está en proceso de licencia tu proyecto, pues es tu acuse de que tu proyecto está ingresado a municipio, ¿no? Entonces, en algunos municipios, con que muestres el acuse, te dan chance de iniciar obra. Entonces, ya habíamos iniciado obra cuando nos rechazaron el proyecto y pues tuvimos que detener la obra, ¿no? ¿Qué generó? Pues generó retrasos, generó una renegociación con el cliente para ver de qué manera podíamos mitigar esos retrasos, porque el cliente ya tenía previstas algunas ventas. Entonces, tuvimos que detener el proyecto y después mitigamos con algún sobrecosto, obviamente, para acelerar el proceso de construcción y poder cumplir con algunas fechas. No se cumplieron todas, ¿no? Pero por eso les digo que en cada fase es bien importante entrar con una identificación de riesgos en cada momento que inicias la fase. Por eso me voy a regresar un poquito. Por eso, si este proceso de identificar, analizar, crear planes de acción, monitorear, lo hacemos en cada fase, estaremos generando mucho valor para el proyecto, ¿no? Ese ciclo lo hacemos en esta fase, luego ese mismo ciclo lo hacemos en esta fase, y cada que vamos iniciando un ciclo, ¿no? O una fase del proyecto, vamos haciendo el mismo ciclo. Entonces, ahí justamente agregamos mucho valor en términos de mitigación de riesgos. Bueno, entonces vamos a entrar de lleno al tema de gestión de riesgos. En este caso, la primera fase del ciclo es identificar los riesgos, ¿no? Para identificar los riesgos,
entramos en un proceso de... Es un proceso muy creativo, es un proceso donde tenemos que incentivar la creatividad, tenemos que incentivar, es un proceso que no le toca solamente al project manager. Esta identificación de riesgos, yo normalmente cuando estamos en alguna fase importante del proyecto y vamos a identificar riesgos, meto a todo el equipo, sea a los más experimentados, a los menos experimentados. De los menos experimentados han salido riesgos muy interesantes que nadie había visto porque todos creemos saberlo todo. Y a la hora de que algún novato en el proyecto se acerca y cuestiona ciertas cosas que todos damos por sentado, pues brincan ideas muy interesantes. Entonces, aquí el nombre del juego es creatividad. Aquí es creatividad y respeto, ¿no? Porque luego salen ideas pues un poco raras, no quisiera llamarlas tontas, pero raras, poco, ideas ortodoxas o poco prácticas, que pudieran generar pues burla, ¿no? Entonces también es un proceso de mucho respeto y incentivando obviamente la creatividad, pues para que se puedan dar las ideas, ¿no? ¿Qué herramientas usamos aquí? Pues diagramas de Ishikawa, ¿no? Que es también se llama Fishbone, o lluvia de ideas, brainstorming, ¿no? Diagramas de flujo, análisis de causa raíz, o análisis FODA, ¿no? Donde ponemos, aquí no es poner el riesgo, muchas veces hay riesgos muy evidentes que ya se prevén, ¿no? Pero hay riesgos que no son muy claros, entonces, en este tipo de análisis empiezan a brincar este tipo de riesgos y ya dependerá del responsable o el project manager ver qué riesgos se van a analizar o se van a llevar a un análisis más detallado, ¿no? Bueno, tipos de riesgos. Existen riesgos políticos, riesgos económicos, riesgos financieros, riesgos naturales, riesgos inherentes al proyecto. Existe algo fuera del análisis de riesgos, existe un halo indefinido que se llama incertidumbre, ¿no? Un claro ejemplo de la incertidumbre, pues es lo que sucedió en marzo del 2020, cuando inició la pandemia COVID, ¿no? Nadie se lo esperaba, y pues eso es incertidumbre, o sea, nadie pudo prever que iba a pasar esto, ¿no? Y muchos proyectos se detuvieron. Hubo muchos clientes que cancelaron sus proyectos, que los detuvieron, que cerraron, que hasta nuevo aviso. Muchos proyectos se retrasaron. Ahí el Acuario, nosotros en Acuario, por ejemplo, ya habíamos iniciado construcción cuando fue lo de la pandemia. Y si bien el proyecto no se detuvo, pues se fue a sus mínimos, ¿no? De gente. Estábamos empezando la estructura y el contratista general que estaba construyendo la estructura, eh, pues básicamente se quedó con la menor fuerza de trabajo. Toda la gente involucrada, administrativos de proyecto, pues todos los que podían trabajar desde casa se fueron a sus casas, los mínimos iban a obra a dar una vuelta y se iban, ¿no? Entonces, este caso es un caso de incertidumbre, y los casos de incertidumbre salen de las manos de un análisis de riesgos, ¿no? Entonces, eso es importante comentárselo al cliente, porque el cliente cree, me ha tocado clientes que les comentas de un análisis de riesgo o les compartes el análisis de riesgo, y a veces suceden cosas que te reclaman. ¿Y por qué no lo viste? Bueno, porque pues eso no se puede prever, ¿no? Entonces tenemos que tener claro hasta cierto punto, obviamente, porque también es un tema muy,
muy cualitativo, ¿no? Un análisis muy cualitativo, hasta qué punto se vuelve incertidumbre y hasta qué punto el riesgo sí se aterriza, o sea, sí se puede analizar, ¿no? Pero bueno, me desvié un poquito, perdón. Aquí les estaba hablando básicamente de los tipos de riesgos. Bueno, riesgos políticos, incertidumbre política, ¿no? Eh, 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 por ejemplo, actualmente existe incertidumbre política en algunos países donde existen manifestaciones por las medidas preventivas que se han instaurado en diferentes ciudades. Entonces, ese es un riesgo político. A veces no sabemos si el gobierno va a poner alguna ley que pudiera afectar la construcción o el desarrollo de un proyecto, ¿no? Cambios de legislación, opinión pública. La opinión pública es muy importante. En la opinión pública también se les conoce como los NIMBYs, o por sus siglas en inglés, que significa Not in My Backyard. La opinión pública tuvo mucho peso en un proyecto en Boston, un proyecto que se llama The Big Dig. Se construyó hace muchos años, no es nada nuevo, pero es un proyecto en Boston donde se hizo un highway por debajo del mar, ¿no? Que se conectó a un puente, etcétera. Se hicieron ahí muchas cosas. Se demolió una parte de la ciudad para meter avenidas, y entonces se volvió el proyecto un proyecto de opinión pública, donde empezaron muchos involucrados, porque les pegaba directamente la ejecución del proyecto, a asociarse, y se convirtieron en una fuerza de opinión pública de mucho peso, donde pues el proyecto tuvo que voltearlos a ver para tomar en cuenta sus necesidades, ¿no? Entonces, este tipo de puntos son importantes, porque muchas veces de la opinión pública salen demandas, o sea, demandas, pero no en sentido legal, sino demandas de requerimientos de diferentes gestores públicos que le van a pedir un extra al proyecto, ¿no? Entonces, los proyectos suben su precio, suben su costo, o reducen sus utilidades en este caso, ¿no? Fallas con el gobierno y inestabilidad social. Bueno, inestabilidad social son revueltas, o paros o huelgas, ¿no? Que también en algunos países están sucediendo. Bueno, riesgos económicos, aquí está mal escrito, inflación, una disculpa por el error. Inflación, pues es algo que estamos viviendo. El año pasado, creo que en el 2021, la inflación fue del 7%, y ahorita no estamos tan apartados de ese número, ni en el 2022. Entonces, si no se toma en cuenta la inflación, obviamente, pues le pega a la utilidad, le pega al flujo, etcétera. Perdón. Crisis, cambios de divisa. Este riesgo, fíjense, es bien importante. Aquí, eso es algo que le pegó al Acuario. En el Acuario, el desarrollador no se dio cuenta, o no consiguió un seguro para cambios de divisa. Entonces compró los acrílicos, las diferentes exhibiciones, ¿no? Las peceras y los corales y las tortugas, pues todos tienen acrílicos, no son cristales, son acrílicos, que van desde las 2 o 3 pulgadas, pues como hasta las, que serán como 15 pulgadas más o menos. Entonces, o tal vez más. Entonces, el proveedor de los acrílicos es un japonés, donde en el contrato no especificaron nunca el precio de compra-venta. Nosotros nos acercamos al desarrollador a decirle: cierra en tu contrato el precio de, perdón, les dije compra-venta, el precio de divisa, la paridad de divisa y en peso, para que asegures. No, que mira, ya les depositamos. Justo les depositan. Viene el crash bursátil de marzo, donde la bolsa de Nueva York se desplomó 30%, el yen se va al cielo, y los acrílicos les costaron no sé cuánto más, pero una lana más.
Entonces, ese tipo de riesgos en cambios de divisa es súper, súper común, más en un proyecto donde vas a tener suministros pues, que vienen de otros países, ¿no? Entonces, bien importante tener en cuenta el cambio de divisa y, bueno, decremento de la demanda que también llega a suceder. Bueno, naturales, clima adverso, pandemia, obstrucciones físicas. En el caso del acuario, nos pegó un huracán ¿qué fue? El año pasado nos pegó un huracán, agosto, ya me acordé, agosto 30 o 31 del 2021 nos pegó un huracán. Entonces, no pasó a mayores, pero se detuvieron actividades, no se retrasó el proyecto, porque no pasó a mayores, no pegó fuerte, pero sí el clima adverso es un tema importante en el proyecto, en los proyectos. Y bueno, ahora sí, aquí en temas inherentes al proyecto, bueno, existen varios, malas planeaciones, faltas de control, falta de liderazgo del equipo de proyecto o del project manager, mala calidad. Y queriendo tocar el tema de Héctor, también la gestión integral de la salud ocupacional en México es un tema cultural muy arraigado, donde también los trabajadores se sienten pues, personas superdotadas, no sé. El trabajador mexicano es muy arriesgado y los patrones a veces también se aprovechan de eso y no existe también la cultura de la seguridad, ¿no? Entonces, todos esos tres factores se combinan y pues tenemos obras donde hay trabajadores trabajando a alturas muy fuertes, pues ahí haciendo equilibrios y malabares, ¿no? Entonces, aquí voy a hacer una pausa para entrar a enseñarles un ejemplo de un plan y un reporte de seguridad del proyecto. Muy bien, bueno, entonces, para justo antes de irnos del break, bueno, este es un formato que desarrollamos para el proyecto y para el desarrollador más que nada, ¿no? Porque al principio el desarrollador no tenía mucho la sensibilidad de cómo medir la seguridad. Entonces, este proyecto, este formato obviamente no se inventó para el proyecto, ¿no? Que actualmente estamos desarrollando. Este formato viene también de mejoras de otros proyectos y de otros contextos, ¿no? Pero bueno, en general aquí se hace me voy a ir hasta abajo, perdón. Se mapean 10 áreas en la salud ocupacional, que es el EPP o el equipo de protección personal, la seguridad eléctrica, mecánica, trabajos en alturas, corte y soldadura, señalización, documentación de protección civil, salud, medio ambiente, orden y limpieza, ¿no? Entonces, no voy a ser muy detallista en esto, pero bueno, para cada rubro, señalización, protección civil, salud, se revisan un cierto número de ítems y se van calificando, ¿no? Y se les va alocando el riesgo, se revisa si existen, si no existen, etcétera. Y entonces esta es la parte medular del reporte, ¿no? Aquí mostramos, dependiendo de las métricas de arriba, se obtienen ciertos porcentajes de cumplimiento, ¿no? Y que se promedian y obtenemos esta gráfica donde podemos ver esta gráfica, ¿no? Donde podemos ver cuáles están en el promedio y cuáles, o sea, dónde están las áreas de oportunidad, ¿no? En este caso. En este caso, pues las áreas de oportunidad para lo mínimo requerido, que es el promedio, perdón, la tenemos en corte y soldadura y medio ambiente, ¿no? Entonces, ahí se genera un plan de mitigación con los supervisores de seguridad, específicamente para corte y soldadura y medio ambiente, pues
para ver qué fue lo que pasó y por qué tuvimos ese problema, ¿no? Es importante saber, o como todos sabemos más bien, lo que no se mide no se controla, ¿no? Entonces, aquí midiendo en esta gráfica de abajo, aquí midiendo la seguridad, pues más o menos vamos delineando los puntos bajos donde hemos tenido algún problema de seguridad y qué es lo que nos está pasando. Entonces, podemos encontrar un común denominador de estos puntos bajos para poder crear otra vez un plan de ataque y evitar que vuelvan a suceder, ¿no? Entonces, sí me interesaba mucho compartirles este reporte porque de esta manera hemos logrado gestionar la seguridad con mucha calidad, o sea, con un nivel alto, un nivel inclusive que muchos contratistas no lo habían trabajado nunca. Hay contratistas que se han venido a quejar con nosotros por pues, el nivel que ellos piensan exagerado, ¿no? En sus palabras, exagerado de seguridad. Sin embargo, yo creo, o en lo personal, yo y el equipo pensamos que gracias a este reporte que nos da una fotografía exacta de lo que está haciendo el proyecto, gracias a esas métricas, hemos logrado evitar tener una fatalidad, ¿no? Me voy más abajo en el reporte, donde viene, bueno, también un reporte de fuerza de trabajo y los días sin accidentes, ¿no? En este caso, 11 días sin accidentes. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, se describe el accidente, ¿no? Un trabajador evade un área delimitada, en este caso, pues fue negligencia, ¿no? Entonces, es un accidente que se genera por negligencia y pues se retroalimenta como medida preventiva al trabajador para evitar, ¿no? No hemos tenido ¿cuánto llevamos? Julio, el 19, al 20, al 21, al 22, pues casi 3 años de proyecto, 2 años y medio, 2 años de medio de proyecto, no hemos tenido una fatalidad, ni siquiera tampoco una urgencia o algo grave donde pudiéramos, pues, algo que nos pueda llegar a marcar como una obra insegura o que pueda llegar a crear un problema en la salud de alguna persona, no lo hemos tenido. No pensamos tenerlo, pero bueno, los riesgos siempre existen, ¿no? Pero contestando un poquito a la intervención de Héctor, esto es lo que estamos haciendo en este proyecto actualmente y nos ha funcionado de maravilla. Sí hemos tenido que trabajar mucho en la mentalidad principalmente de todos los involucrados, pero hemos tenido muy buenos resultados. Entonces, sí los invito a que lleven este tipo de buenas prácticas a sus proyectos, específicamente, no solo en todas las áreas, pero en seguridad que, como bien dice Héctor, adolecemos mucho a veces aquí en México.